Bienvenidos, queridos hermanos, al compartir de la palabra de Dios, donde escucharemos todos los días los capítulos de todos los libros que contiene la Sagrada Biblia. Mis hermanos, hoy escucharemos el capítulo 3 del libro del profeta Isaías. Hoy la palabra de Dios nos habla duro para aquellas personas que se porten mal. Dice la palabra de Dios que pobre del malo, porque le irá mal. Hoy la palabra de Dios habla muy fuerte, pero es para llamarnos la atención, para que aquellas personas que están haciendo el mal, para que aquellas personas que se han apartado de Dios, reflexionen, mediten y digan: es verdad lo que la palabra de Dios dice, es cierto lo que Dios dice en su palabra, y lo que estoy haciendo está mal, debo cambiarlo y debo mejorar. Para eso la palabra de Dios habla a veces con palabras fuertes, para que la persona recapacite, medite y cambie. Lo que pasa es que a veces hay personas que no son humildes y no aceptan como quien dice, ese regaño de Dios. Pero hoy la palabra de Dios nos dice que tengamos cuidado con esto, que tengamos cuidado de desviarnos del camino del bien. Vamos a escuchar, hermanitos, con mucha atención la palabra de Dios. Esta es la hora del Señor Yahvé, en que quita de Jerusalén y de Judá todas las provisiones y recursos, las provisiones de pan y las reservas de agua. Las deja sin oficiales ni soldados, sin juez, sin profeta, sin adivino ni anciano, sin capitán ni noble, sin consejero, ni sabio, ni artesano o mago. Les pondré como jefes a unos chiquillos y a unos petulantes para que los manden. Entre la gente del pueblo pelearán unos con otros, o unos vecinos con otros. El joven le reprenderá al viejo, y el hombre sin apellido al noble. Pues cada cual querrá obligar al otro, o a su mismo hermano diciéndole: tú tienes una manta, ¿por qué no aceptas ser nuestro jefe, y nos sacas así de esta rutina? Aquel día cada cual se excusará: yo no soy ningún médico, ni tengo en mi casa pan ni manta, no me pongan como jefe del pueblo. Si Jerusalén se viene abajo y se hunde Judá a causa de sus palabras y hechos, pues a la vista de Yahvé han desafiado su gloria. Su rostro descarado los denuncia, y como Sodoma muestran sus pecados en vez de esconderlos. Hay de ellos que han preparado su propia ruina. Digan: feliz el justo, pues comerá el fruto de sus obras, pero pobre del malo, porque le irá mal, y será tratado según las obras de sus manos. Oh pueblo mío, chiquillos lo oprimen y mujeres lo gobiernan. Oh pueblo mío, los que debían guiar tus pasos te hacen desviarte y echan a perder el camino que sigues. Yahvé se instala en su tribunal y se pone de pie para juzgar a su pueblo. Yahvé demanda a los ancianos y a los jefes de su pueblo. Ustedes han devorado los frutos de la viña. En sus casas están los despojos del pobre. ¿Con qué derecho vejan a mi pueblo o pisotean a los pobres? Dice el Señor Yahvé de los ejércitos. Dice Yahvé: muy orgullosas andan las damas de Sión, con el cuello estirado y la mirada provocativa, y caminan a pasitos cortos, haciendo sonar las pulseras de sus pies. Por eso el Señor llenará de sarna la cabeza de las damas de Sión, y quedarán peladas. Aquel día el Señor arrancará los adornos, pulseras para los tobillos, cintas y lunetas, pendientes, brazaletes, pelos, sombreros, cadenillas de pie, cinturones, frascos de perfume y amuletos, sortijas, aros de nariz, vestidos preciosos, mantos, chales y bolsos, espejos, lienzos finos, turbantes y mantillas. Aquel día, en lugar de perfumes, habrá podredumbre. En lugar de cinturón, una cuerda. En lugar de cabello trenzado, cabeza rapada. En lugar de vestidos lujosos, un saco. En vez de un diestro maquillaje, una marca con un hierro al rojo. Tus hombres caerán bajo la espada, y tu ejército quedará tendido en tierra. En tus puertas habrá lamentos y duelo, y tú te sentarás sola en el suelo. Palabra de Dios,
Te alabamos, Señor. Invoquemos, hermanito, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Pidámosle al Espíritu Santo que sea Él quien haga de nuestros corazones una tierra fértil donde va a ser sembrado esa semilla de esa palabra. Digan conmigo: Espíritu Santo, desciende en nuestras vidas e ilumina nuestros corazones con tu luz, con tu sabiduría, con tu amor, para poder entender tu palabra. No como palabra terrenal, sino como palabra divina, que se hace realidad con tu poder y que actúa en nosotros los creyentes. Amén. Un saludo, hermanito, para cada uno de ustedes, los que nos siguen a través de este canal Santa Biblia de hoy. Bendigo y alabo a Dios por este nuevo día, por este nuevo compartir de la palabra de Dios. Sean bienvenidos, mis hermanos. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Gracias por la permanencia en la escucha de la palabra de Dios. Hoy hemos escuchado el capítulo 3 del profeta Isaías. Hoy la palabra de Dios da unas palabras fuertes y dice: pobre del malo, porque le irá mal. Hoy Dios llama la atención y hace una advertencia para aquellas personas que hacen el mal, para aquellas personas que se apartan del buen camino, que tengan cuidado. Dice la palabra de Dios: hay de ellos que han preparado su propia ruina. Hay de ellos que han preparado su propia ruina, porque ellos han preferido desviarse del camino para irse por el mal camino. La misma palabra de Dios lo dice: hay de ellos que han preparado su propia ruina. Aquel que haga el mal, aquel que se aparte del bien, pues está preparando su propia ruina. Absténgase a las consecuencias que le van a venir. ¿Sí? Porque aquel que prefiere irse por el mal camino, ¿acaso le van a venir cosas buenas? No. Le pueden venir cosas malas, porque ha preferido irse por el mal camino. Que el mundo le presente esto, aquello, pues sí, pero eso se va. Eso se desaparece. ¿Y qué quedan? Las consecuencias. ¿Y cuáles consecuencias? Mala vida. Y por eso dice la palabra de Dios: ay de aquellos que han preparado su propia ruina. Ay de aquellos. La palabra de Dios da una advertencia muy fuerte, con palabras fuertes. Dice: Yahvé se instala en su tribunal y se pone de pie para juzgar a su pueblo. Yahvé demanda a los ancianos y a los jefes de su pueblo: ¿con qué derecho vejan a mi pueblo o pisotean a los pobres? ¿Con qué derecho pueden pisotear a los pobres?, dice Dios. Porque es que hay personas que, como tienen más plata que el otro, quieren pisotear a los pobres. Se les acerca un pobre y ¿qué hacen con el pobre? Lo apartan. Y dice: fuera. Mire, yo a usted no lo conozco. Quítese. Sí, hay personas, yo he conocido personas que tratan a los pobres de esa manera. Y dice la palabra de Dios: ¿con qué derecho pisotean ustedes a los pobres? ¿Con qué derecho? Si el único que tengo derecho soy yo, dice Dios. Mire, la palabra de Dios dice que los pobres los tendremos siempre. Siempre estarán con nosotros. Y a esos son a los que nosotros debemos ayudar. Porque dice la palabra de Dios que de ellos será el reino de los cielos. Dichosos los pobres, porque de ellos obtendrán el reino de los cielos. ¿Dice los ricos? No dice los ricos. Dice: dichosos los pobres, porque de ellos serán el reino de los cielos. Los pobres estarán siempre con nosotros, dice Jesús. Y a esos nosotros debemos ayudar. Pero hay personas que no. Prefieren apartarlos. Como no son familia, como no los conocen, vaya para allá. No. Tengamos en cuenta que Dios de eso nos pedirá cuentas. Cuando vayamos allá al encuentro con Dios, nos dirá: ¿tú ayudaste al pobre? No lo ayudaste. ¿Por qué no lo ayudaste si yo a ti te di la oportunidad y te dije que tenías que ayudarlo? ¿Por qué no lo hiciste? Eso nos puede reclamar Dios cuando vayamos al encuentro con Él. ¿Sí? La palabra de Dios dice que
Pobre del malo, porque le irá mal, y será tratado según las obras de sus manos. Pobre del malo, porque le irá mal, y será tratado según las obras de sus manos. Pobre de aquel que se aparte del camino, pobre de aquel, y será tratado no porque Dios quiera como lo quiera tratar, no, sino por lo que ha hecho sus manos. Si aquella persona ha matado a alguien, ¿qué espera de Dios? Que sea tratado como trató con sus manos. Sí. Si mató a alguien, ¿qué va a esperar esa persona después de ese asesinato? ¿Va a esperar algo bueno? No. Aténgase a las consecuencias de esa falta que hizo. Dice la palabra de Dios que será tratado según las obras de sus manos. Según lo que nosotros hagamos en este mundo, en esta vida, seremos tratados allá en el reino de los cielos. Si ustedes y yo hemos optado por hacer el bien, por trabajar por las cosas de Dios como se debe, pues seremos tratados en el reino de los cielos de la mejor manera. Pero si ustedes y yo hemos decidido apartarnos del camino del bien, hacer el mal, tratar a nuestro hermano como nos ven que en gana, ¿cómo nosotros vamos a esperar que nos traten en el cielo? De la misma manera, seremos tratados como tratamos aquí en la tierra. ¿Sí? Eso dice la palabra de Dios. Que pobre del malo, porque le irá mal, y será tratado según las obras de sus manos. Dios nos hace esa advertencia. Tengamos cuidado de apartarnos del buen camino. Porque pobres de aquel que se aparte del buen camino. Pobre de aquel. Pobre de aquel. Que ojalá nosotros de esta lectura podamos entender que si nos llegamos a apartar del buen camino, atengámonos a las consecuencias. Y que no esperemos que nos traten bien. No esperemos en el cielo que nos vayan a tratar bien. No. Si hemos decidido apartarnos del buen camino, tengamos presente que en el cielo nos irán a tratar, depende a lo que nosotros hicimos aquí en la tierra. Si hicimos el mal, ¿qué vamos a esperar? Pues mal. Si hicimos el bien, pues vamos a esperar el bien, vamos a recibir cosas buenas. ¿Cuántas personas hoy día se preocupan por hacer el bien en este mundo? Muchas personas. Muchos de ustedes se preocupan por hacer el bien en este mundo. ¿Sí? Para que en el cielo tengan una recompensa. Dice Dios que aquel que se preocupe por hacer las cosas buenas aquí en la tierra, allá en el cielo tendrán su recompensa. Pero hay de aquellos que se aparten del mal. Hay de aquellos, que se aparten del bien. Dice la palabra de Dios, pobre de aquel porque le irá mal. Pobre de aquel que se aparte del bien, porque le irá mal. Será tratado según sus obras. Pobre de aquel. Hemos conocido personas que tienen la oportunidad de ayudar al pobre, tienen la oportunidad de ayudar al necesitado y no lo hacen. Hemos conocido personas así y no lo han hecho. Pobre de ellos. Pobre de ellos. Porque a Dios le ha dado la oportunidad de ayudar a las personas y no lo han querido hacer. ¿Y cómo esperan ellos que Dios los ayude? ¿Cómo esperan ellos que Dios los reciba allá en el cielo? Muchos piensan, no, Dios a mí me va a recibir con los brazos abiertos. Ajá. No obre bueno aquí a ver. No haga obras buenas a ver si Dios lo va a recibir con los brazos abiertos. No trate de hacer el bien aquí en la tierra a ver. Sí. Dios es misericordioso. Dios es bueno. Pero también es justo. También es justo. Él da a cada quien lo que se merece. Si aquel es bueno, Dios le dará lo bueno a esa persona. Si aquel es malo, le va a dar frutos buenos a esa persona, ¿no? Es como por ejemplo el árbol bueno. Un árbol bueno no va a dar frutos malos, ni un árbol malo va a dar frutos buenos. Nunca. De la misma manera pasa con nosotros. Si andamos en el mal camino, vamos a dar frutos buenos,
¿Vamos a recibir nosotros cosas buenas? No. Para nosotros recibir de Dios cosas buenas, ¿qué debemos hacer? Hacer el bien. Caminar por el camino donde Dios nos dice. ¿Sí? Que si Dios nos dice, epa, por ahí no es por aquí. Pues vamos. Vamos a caminar por donde Dios nos dice. Pero hay personas que prefieren irse por el mal camino. Hay personas que prefieren, cuando los invitan a misa, epa, vamos a misa. Nada. Eso a mí me da pereza. Eso, la misa. ¿No? Nosotros debemos aceptar siempre el llamado de Dios. Siempre. La palabra de Dios nos lo deja muy claro a nosotros. Pobre del mal. Pobre del que se aparte del bien. Porque le irá mal. Le irá mal. Nosotros no queremos que nosotros nos paguen con algo malo. No. Nosotros siempre queremos el bien para nosotros, para nuestra familia. Pero para que eso pase, para que eso ocurra, debemos nosotros empezar a trabajar por el bien. Debemos nosotros irnos por el buen camino. Hay personas que dicen, pero es que si yo hago el bien. O, por ejemplo, yo conocí a una persona que decía, pero es que si yo hago el mal, si yo no voy a misa, si yo no rezo, si yo no hago nada, Dios va a tener misericordia de mí. Para allá va. No. Nosotros no podemos jugar con la misericordia de Dios. Está bien, Dios es misericordioso, Dios es bueno. Pero Dios coloca cada cosa en su lugar. Mire, una enseñanza para todos. Un lugar para cada cosa. Y cada cosa en su lugar. Apréndanse esa frasecita. Y verá que ustedes la colocan siempre en su casa. Ustedes la colocan en su nevera, en su cuarto. Y todo se irá organizado. Un lugar para cada cosa. Y cada cosa en su lugar. Sí, aprendámonos esa frase. Dios lo hace de la misma manera. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Pero también es justo. No porque aquel que se haya apartado del buen camino, se haya ido por el mal camino, a Dios le va a dar cosas buenas. No. Debe justificar lo que esa persona ha hecho. Si esa persona ha decidido por voluntad propia apartarse de su camino, de la vida de Dios, ¿acaso Dios le va a dar cosas buenas? No. No. Esa persona que se ha apartado del buen camino, espere de Dios un llamado de atención. Espere de Dios un regaño. Sí. Así como nuestros padres, cuando nosotros hacemos algo mal, ¿qué vamos a esperar nosotros de nuestros padres? Un regaño. Sí. De la misma manera que aquella persona que se aparte del mal camino. Que ojalá de esta lectura pues nosotros podamos aprender. Que hay de aquel que se aparte del buen camino. Hay de aquel que se aparte del buen camino. Que si nosotros hemos decidido caminar con Dios por el buen camino, felices seremos. Pero nosotros que somos conscientes del buen camino y nos apartamos, ay de nosotros. Atengámonos a las consecuencias. ¿Sí? Si no hemos apartado del camino de Dios, no esperemos cosas buenas. No esperemos cosas buenas. Pidámosle a Dios del cielo, mis hermanos, que derrame su gracia, su sabiduría sobre nosotros. Para que nos ayude a entender que aquel que se aparte del buen camino y se vaya por el mal camino, no obtendrá cosas buenas, no recibirá cosas buenas. Que podamos entender que si nos desviamos del buen camino, nos apartaremos de Dios. Y lo que Dios quiere en su palabra es que nunca nosotros, los hijos de Él, nos apartemos de su vida. Nunca nos apartemos del buen camino. Que esta palabra hoy, hermanitos, ilumine nuestros corazones. Amén. Antes de terminar, que no se les olvide suscribirse, darle a la campanita, para que así les llegue un video nuevo, un capítulo nuevo de la palabra de Dios. Que no se les olvide regalarme un buen like y que compartan a sus familiares, a sus amigos, para que también se vuelvan misioneros de la palabra de Dios. Y si quieren comentar, en la parte de abajo está la caja de comentarios para que dejen su opinión. Dios les bendiga, Dios les acompañe.